Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y saludamos a Verónica Artola, exgerenta del Banco Central del Ecuador. Gracias, Verónica, por acompañarnos. Y quiero empezar por este tema del titular es el PIB de Ecuador se recuperó en un año tras la pandemia, según el Banco Central. Pero el Banco Central anunció un cambio en la metodología de cálculo. Lo hizo en diciembre del año pasado. En enero se publicaron algunos reportes de la entidad con los nuevos datos de la evolución del PIB. La metodología anterior del Banco Central mostraba que la economía del país cayó 7.7 en 2020, año de recesión por la pandemia del COVID, pero el Banco Central luego calculó en 2021 que creció 4.2% y 2.9% en 2022. ¿Cómo es este cambio de metodología? Buenos días. Buenos días, Milton. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que también nos están escuchando. Efectivamente, un poco para entender cómo es la historia de este tema, en el Ecuador, ¿cómo se calcula el Producto Interno Bruto? Este tema del PIB. Se utiliza un año base. ¿Y qué significa eso del año base? Tú utilizas ese año como la estructura productiva que está funcionando en el país y en función de eso vas viendo cuánto ha crecido o ha decrecido las actividades económicas. Y nosotros, y digo nosotros, cuando yo estuve en la administración del Banco Central, iniciamos un proceso para actualizar este cambio de año base que lo llamamos, justamente porque ya el 2007 era un año que realmente estaba muy atrás, ya no te representaba la estructura económica. Y bueno, se demoraron más de lo estimado y finalmente justo en diciembre del año pasado sacan las nuevas publicaciones. Pero lo que sí llama la atención es cómo se dan esos saltos. Porque efectivamente ahora en el año 2021, de acuerdo a las últimas estadísticas, el Ecuador creció en 9,82%. En el 2022 dice que hemos crecido en 6,19% y que el año 2023 vamos a cerrar en 2,88%. La verdad que esos datos todavía no logro entender, sinceramente no me cuadran. Si tuviéramos un crecimiento del 9,8 o del 6%, No teníamos primero déficit fiscal, teníamos una bonanza, ¿o no? Exactamente, y no se hubieran dado todos los problemas políticos que tuvo el mismo presidente Lasso. ¿Cuánto significa cada punto el PIB? ¿Mil millones más o menos? Más o menos, exactamente. Cada punto es 1.000 millones, el PIB del Ecuador más o menos de 100.000 millones de dólares. ¿Cómo pudimos haber recuperado 6.000 millones de dólares en el 2021 saliendo de la pandemia o todavía en media pandemia, digamos? Exactamente. Además, bueno, después de la pandemia, como siempre lo he dicho, fue el peor año de desempeño económico, íbamos a crecer, pero los datos que teníamos era del 4%, no del 9,8%. Entonces estábamos a niveles de crecimiento de China, muchísimo superior a Estados Unidos, Europa y tal. Entonces, lamentablemente, esos datos que publica el Banco Central, con todo el cariño que le tengo al central y con todo el respeto, yo creo que esos datos no muestran la realidad económica que está viviendo el país, porque no ha generado empleo, no hemos tenido eso, tenemos olas migratorias, todo el problema de inseguridad. ¿Dónde está supuestamente ese 9,8% de crecimiento? No lo veo. Y ahora incluso se espera que el año 2024, eso sí, con esta nueva metodología, solamente crezcamos en 0,1%. Antes habían dicho 0,8%. Como digo, lo que pasa es que este cambio de la metodología, lo que dice es, voy cambiando en función del año anterior y tal, pero creo que sí se tenían que hacer unos ajustes metodológicos, ver que sea estable realmente la metodología para poder publicarla. Y lo más irresponsable también, creo que haber quitado de la página web toda la información anterior para al menos poder revisar. Creo que eso no hace sino un daño a la institución que debería ser, y yo siempre lo he dicho, ese tercero confiable, que la gente confíe en las estadísticas del Banco Central, y con esto lamentablemente lo que están haciendo es mermar esa confianza en la institución. Bueno, hablemos de otros temas que tienen que ver con el Banco Central. Se aprobó digamos, este pago de la deuda, el financiamiento de la deuda que tiene el Estado con el Banco Central en esta reforma tributaria aprobada por la Asamblea que presentó el presidente Noboa. Bueno, hay que recordar que en la época del presidente Correa se hicieron algunos créditos, ¿no? Créditos desde el Banco Central al Ministerio de Economía y Finanzas para financiar algunos de los temas que se necesitaban en ese momento. Después se vio que esos montos eran importantes y que se necesitaba ir recuperando poco a poco para estructurar nuevamente el balance del Banco Central de una manera sólida. ¿Pero para qué? Para demostrar que la dolarización esté fuerte, esté buena, que el manejo del Banco Central es sólido.
Y entonces se dijo que aproximadamente se tenía que pagar esa deuda que tenía el ministerio de casi 6.000 millones de dólares en 7 años. Pero efectivamente, Milton, lamentablemente la situación fiscal no ha sido la mejor en estos últimos años. Entonces, eso sí estaba generando una presión importante, el pago del Ministerio de Finanzas al Banco Central. Por eso se alargó a 30 años. Lamentablemente, esos 30 años después se pueden volver a 30 años, etcétera, y quién sabe cuándo se pague esa deuda. Pero lo O más sea, cómodo riesgoso. para el gobierno, pero incómodo para el Banco Central. Exactamente, exactamente. Aunque yo creo que en este momento, sinceramente, hay una situación fiscal muchísimo más grave. Entonces, creo que es importante y era importante también hacer ese aplazamiento de los pagos, aunque 30 años me sonaba mucho, porque quién sabe cómo vaya a pasar de aquí a 30 años. Pero lo más complicado de todo eso es que lamentablemente las reservas internacionales del Banco Central han ido cayendo permanentemente, han caído casi 4.000 millones en este último año y medio. Estamos en niveles peores a los que teníamos en niveles que dejamos nosotros en el año 2021. Entonces son circunstancias que sí van mermando nuevamente esa confianza en cómo se está manejando la dolarización en este momento. Ahora, son las 8:54, estamos hablando con Verónica Artola, exgerente del Banco Central. ¿Usted coincide en lo que dice el actual gerente del Banco Central, Guillermo Avelán? Sin el alza del IVA y sin el tema del ITT, la economía del Ecuador va a entrar en recesión. Se contrará un 1% el PIB del Ecuador si es que no se eleva el IVA y se cierra el bloque del ITT. Realmente yo creo que esas declaraciones o esa técnica, no sé de dónde habrá sacado el gerente, porque de acuerdo a todos los estudios que se tienen, no solamente nacionales, sino del Banco del BID, por ejemplo, de la CEPAL, muestran que cuando se aumenta el IVA, eso significa que baja el crecimiento del consumo de los hogares. Y el consumo de los hogares, como hemos conversado en otras ocasiones, Milton, es del casi el 65% del PIB. Eso quiere decir que cuando yo empiezo a reducir el consumo de los hogares por un incremento del IVA, también va a haber un impacto negativo en el crecimiento del PIB. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que vamos a cumplir un propósito fiscal, sí, que estoy de acuerdo, sí, que se necesitaba esas medidas, sí, de subir el IVA, definitivamente, porque el hueco fiscal es muy grande y necesitamos tener esas medidas estructurales, pero no podemos tapar el sol con un dedo y decir que al aumentar el IVA va a crecer la economía. O Esto sea, no el es IVA es así. recesivo. El IVA es un impuesto regresivo que puede afectar, ¿no es cierto?, en mayor medida a las personas que tienen menos ingresos y sí va a afectar al consumo. Más o menos se tiene estimado que podría afectar negativamente casi en 1,5%, que va a disminuir el consumo de los hogares y eso va a afectar también al crecimiento económico. Y otra cosa, yo lo había dicho ya públicamente en otras ocasiones, ese estudio del ITT que hace el Banco Central maximizando los impactos, creo que tampoco son correctos. Nosotros en la Universidad Católica hicimos un análisis y el impacto fiscal era de alrededor de 500 millones de dólares al año, que es un impacto, sí, que se tiene que buscar, sí, pero no los. Es más o menos un punto del IVA. Exacto, sí, porque más o menos un punto de oliva es 500 millones, exactamente, Ajá. pero no son los más de 1.500 millones que estimaba el Banco Central. Entonces, yo creo que decir que porque se sube el IVA, entonces evitamos recesión, no es del todo cierto, porque nuevamente, además, se necesita un paquete de políticas económicas que ayuden a mejorar el crecimiento económico del país. Ni solo el IVA es la salvación, ni solo el IVA va a ser la perdición. Yo creo que el gobierno está en ese camino para ver cómo se va estructurando mejor la economía ecuatoriana. Y cómo debería estructurarse mejor la economía ecuatoriana y cómo debería financiarse la guerra, si es que no es, si no es con lo uno, es con lo otro. Ayer la Comisión de Desarrollo de la Asamblea aprobó una fórmula mixta, a ver qué dicen qué dice el Pleno. 13% permanente, pero al 15 durante 2 años. Es algo, Yo creo que es algo, es importante, sí, porque peor era que digan no del todo, que no se apruebe el tema del IVA. Como digo, creo que sí es necesario. ¿Qué se puede hacer en este momento? Yo ya he escuchado una propuesta del asambleísta Rodríguez diciendo, ok, esos recursos que se recaudan del IVA, por ejemplo, una parte que se destine para temas de protección social, para ayuda a los temas de recuperación económica, que no solamente sea para el tema de la guerra, que por supuesto es la prioridad
en este momento, digo, guerra interna, pero también que utilicemos para recuperar la economía. El día de ayer o antes de ayer, el INEC publicó los datos de pobreza y extrema pobreza y ha crecido un punto en relación a lo que teníamos en junio del año anterior. Eso significa que todas las políticas que no lo hizo el presidente Lasso tendría que poder incorporar al presidente Noboa, sobre todo ¿para qué? Para tratar de recuperar la seguridad, la confianza y algo reactivar la economía. Este año estamos en camino de recesión finalmente, después de todo lo que se pueda decir, o estamos ya en recesión. Yo creo que en este momento estamos en una desaceleración de la economía porque no estamos teniendo crecimientos positivos, pero no sé, tal vez con todos estos temas tendremos que ir viendo el tema de recesión. Lamentablemente tenemos indicadores complejos como el riesgo país, si bien está bajando, todavía es alto. La confianza del mercado internacional no logra llegar a la inversión extranjera, aunque nunca ha sido el Ecuador digamos, un paraíso para ese tema. Entonces, si no se reactiva a través de la confianza de la empresa privada, de las pequeñas, de las medianas empresas y también de lo que pueda hacer el gobierno, sí podríamos entrar en un problema y en recesión este año Ahora, 2024. Verónica, un tema que, y lo ha confesado el ministro de Economía, además me parece bien que lo confiese. Si es que no se sube el IVA, no vamos a tener oportunidad de acceder a préstamos internacionales. Es decir, también está cómo nos miren los organismos multilaterales. El Fondo Monetario Internacional que ya ha dicho que va a hacer una revisión de la situación del Ecuador. Yo coincido y como usted dice, yo también creo que la transparencia del ministro de Finanzas desde el primer día ha sido súper importante decir y transparentar, tenemos 5.000 millones de atrasos, vamos a tener casi 6.000 millones en déficit. Y por supuesto, ¿qué pasa con los organismos multilaterales? Ellos están esperando que se pueda generar estas medidas estructurales, más allá de que te impongan y te digan obligatoriamente tienes que subir el IVA al 15%, no es eso, pero sí están esperando que estas medidas estructurales, estos ingresos permanentes, puedan de alguna manera ir arreglando este hueco tan grande que tenemos. Los GATS no cobran, los proveedores del Estado no cobran, eso te genera todo un problema. Entonces, ¿cómo puedes prestar a un Estado que está así? Entonces, yo sí creo que es una señal importante y creo que por eso incluso el riesgo país está bajando porque se está viendo que hay esta decisión política para cambiar. Ahora, se necesita decisión política también y de alto riesgo para tomar otras medidas como el subsidio a los combustibles. Sí, totalmente, pero ya el mismo presidente Noboa lo ha dicho, más que retirar el subsidio es un tema de focalización que creo que es totalmente válido. Justamente leía un estudio que hizo el SPOL, José Gabriel Castillo, que dice quién se beneficia específicamente de estos subsidios Ujú. de los combustibles. Y Milton, el 71% de estos subsidios se está beneficiando el quintil 5 de la población. ¿Qué Que significa eso? El quintil más rico, el 71%, y el 2% solamente beneficia al quintil 1, que es el quintil más pobre. Entonces, realmente estamos beneficiando a esos grupos y también, ¿no es cierto?, incluso a los grupos narcodelictivos que utilizan la- esta como un insumo para producir la coca, por ejemplo. Entonces, creo que es momento de focalizar adecuadamente. Creo que está tomando esas decisiones valiosas también el presidente. Ojalá tenga el apoyo en la Asamblea para este incremento temporal del IVA y también para ir viendo este tema de los subsidios.